Definición de campo magnético. Una carga que se mueva paralelamente a una corriente de otras cargas experimenta una fuerza perpendicular a su propia velocidad. Y tal como definimos el campo eléctrico como el vector de fuerza por unidad de carga en reposo, podemos definir otro campo, el campo magnético, por la parte dependiente de la velocidad de la fuerza que actúa sobre la carga en movimiento. Imaginemos lo siguiente: en cierto instante t tenemos una partícula con carga Q que pasa por el punto X, Y y Z y que se está moviendo con una velocidad v. Podemos entonces medir en ese instante dado la fuerza sobre la partícula, la cual vamos a definir como F, recordando que el campo eléctrico en este instante y lugar se sabe que es E, y que el campo magnético en este lugar y en este instante se va a definir como el vector que satisfaga la ecuación que tenemos aquí, F igual a Q por E más Q por V cruz B, que llamaremos ecuación 6.1, donde Q es la carga de nuestra partícula, E es el campo eléctrico, B es la velocidad con la que se mueve y V es la velocidad con la que se mueve y B es el campo magnético. A esta relación también se le conoce como la fuerza de Lorentz. Por supuesto que aquí F solamente incluye la fuerza dependiente de la carga y no, por ejemplo, el peso de la partícula que lleva la carga. Así, dados los valores del campo eléctrico y el campo magnético en alguna región, con nuestra ecuación 6.1 o con nuestra fuerza de Lorentz, podemos predecir la fuerza sobre cualquier otra partícula que se mueva en esta región con cualquier otra velocidad. Cabe mencionar que para el caso de los campos que varían con el tiempo, y que dependen de su ubicación, del espacio, nuestra ecuación 6.1 debe entenderse que es para relaciones locales entre los valores de un determinado momento, de un determinado valor de tiempo t, de F, del campo eléctrico, de la velocidad y de B. Y por supuesto, todas las magnitudes deben medirse en el mismo sistema inercial. En el caso del marco de referencia del laboratorio, en el que nuestra carga de prueba se está moviendo con una velocidad v en dirección de las x positivas, encontramos que la fuerza sobre la carga era en la dirección de y en sentido negativo, es decir, F igual a menos la dirección y de la corriente por la carga por la velocidad sobre 2pi epsilon 0 r por c cuadrada, de donde entonces y de nuestra definición de la fuerza de Lorentz podemos definir rápidamente que el campo magnético está dado por el campo magnético en dirección z por la corriente sobre 2pi epsilon 0 r c cuadrada. Ahora, recordando que nuestro campo eléctrico era cero en cualquier punto fuera de nuestro hilo cargado y sustituyendo en nuestra fuerza de Lorentz, el primer término entonces se nos anularía, no tendría contribución y entonces podemos sustituir lo que ya sabemos de la velocidad es en dirección X y el campo magnético en dirección Z con su magnitud y obtenemos las direcciones X cruz Z, que eso nos da la dirección menos Y, luego las magnitudes, Q por la magnitud de la velocidad y la magnitud del campo magnético, dándonos justo lo que nosotros ya sabíamos que se obtenía de la fuerza de Lorentz para este ejemplo. Ahora no perdamos de vista que nosotros obtuvimos el valor del campo magnético incluida su dirección por el conocimiento que teníamos de la dirección de la velocidad y de nuestro resultado independiente del cálculo de la fuerza y su dirección. La única posibilidad del campo magnético para poder satisfacer este producto cruz donde el campo magnético, la velocidad y la fuerza son ortogonales entre sí, era tener una dirección z. Así, observando este diagrama desde una perspectiva que además contenga el campo magnético, así y tomando en cuenta el campo magnético en el punto de interés, es decir, en la posición en ese instante de nuestra carga de prueba Q, podemos observar de forma más clara cómo el campo magnético, la velocidad y la fuerza sobre la carga son perpendiculares entre sí, son ortogonales.
Pero además podemos extraer otra cosa, y es que nosotros sabemos que la corriente tiene esta dirección que va con los portadores de carga positivo en contra de la velocidad de los electrones. Y como mnemotecnia se usa lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Así, si ustedes colocan sobre la pantalla su mano derecha con el pulgar en la dirección de la corriente, cuando cierren los dedos obtendrán la dirección del campo magnético. Así entonces tenemos que nuestra dirección de la corriente en la dirección de nuestro pulgar es igual a la dirección menos X, y la dirección de nuestro campo magnético, que es la dirección de nuestros dedos a la hora de cerrarlos, está envolviendo a nuestro hilo. Recordemos también que si nosotros queremos conocer el campo magnético en un punto específico, debemos ser muy cuidadosos justo con el vector de la posición, porque en este instante el campo magnético tiene esta dirección, pero ya vimos que en otro determinado instante, por ejemplo, el campo magnético tiene otra dirección. Entonces, aquí es muy importante también tener en cuenta el vector de la posición de nuestra carga de prueba. También vale la pena recordar que nuestra fuerza tiene unidades de newtons, que nuestra carga tiene unidades de coulombs, que la velocidad tiene unidades de metros sobre segundo y que el campo magnético tiene unidades de Tesla, todo esto en el sistema internacional, que es el que nosotros estamos manejando. De este ejemplo también podemos ver por qué en el experimento de Ørsted de la brújula, cuando él invertía la dirección de la corriente, se invertía el giro de la aguja. Lo que ocurría es que también se invertía el sentido del campo magnético. Ahora, regresando a nuestras unidades a partir de nuestra fuerza de Lorentz, tenemos que al despejar el campo magnético, nos quedaría como la fuerza sobre la carga sobre la velocidad, pero fuerza por unidad de carga es igual al campo eléctrico sobre la velocidad. El campo eléctrico tiene unidades de newton sobre coulombs y 1 sobre la velocidad es segundos sobre metro. Así entonces nos queda que esto es igual a kilogramos sobre ampere por segundo al cuadrado, que es igual a Tesla. Aprovecharemos también para definir la permeabilidad magnética, que es la capacidad que tienen los conductores de afectar y ser afectados por los campos magnéticos, como 1 sobre epsilon 0 por c cuadrada, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre ampere. Así, usando nuestra nueva definición, mu0, podemos sustituir en nuestra relación del campo magnético, que estaba dada como esta relación: la corriente en dirección z sobre 2pi epsilon 0 r por c cuadrada. Y entonces tenemos aquí epsilon 0 y c cuadrada, que ahora hemos sustituido como mu0. 2pi nos queda como 4pi y nos queda multiplicando por 2. Entonces tenemos que nuestra relación, que es como se acostumbra en términos de mu0 para el campo magnético, es igual a mu0 por 2i sobre 4pi r. Y haciendo un recuento, recordemos que la corriente está en unidades de ampere en el sistema internacional, metro, la distancia está en unidades de metro, y bueno, sabemos que el campo magnético en unidades de Tesla. Por lo tanto, cuando sustituimos mu0, que tiene unidades de Tesla, metro sobre ampere, entonces justo nos queda que el campo magnético tiene unidades de Tesla. Ahora, usando nuestra fuerza de Lorentz y la relación que hemos encontrado para el campo magnético, calculemos la fuerza magnética entre dos hilos paralelos que conducen corriente. Supongamos entonces que tenemos dos hilos que vamos a decir que son infinitos, que están separados una distancia r entre ellos. El hilo 1 lleva una corriente I1 y el hilo 2 lleva una corriente I2, ambos en la misma dirección. Recordemos que para ver este caso más real, la suposición de que sean infinitos se logra teniendo una distancia r mucho menor que la distancia real de nuestros alambres. Pero bueno, en este caso vamos a decir que son infinitos, de longitud infinita. Ahora, nosotros queremos encontrar la fuerza que actúa sobre una longitud finita L de uno de los hilos. Así, entonces, la corriente en el hilo 1 da lugar a un campo magnético de intensidad
mu0 por I1 sobre 2πr, esto en la posición del hilo 2. Pero dentro del hilo 2 tendremos N2 cargas móviles por centímetro cuadrado por centímetro de longitud, cada una con una carga Q2 y una velocidad V2. De forma que tenemos que la corriente I2 es igual a nuestras cargas móviles, las N2 que hay, por su valor de la carga, que es Q2, por su velocidad, que es V2. Así, de la definición de la fuerza de Lorentz, tenemos entonces que la fuerza sobre una de estas cargas va a ser igual a la carga por su velocidad por el campo magnético. Y la fuerza sobre todo el alambre 2 va a ser igual a el total de las cargas, N2, por el valor de cada una de ellas, que es Q2, por su velocidad V2, por el campo magnético V1, que es igual a la corriente 2 por el campo magnético V1. Por lo tanto, si nosotros solo tomamos una longitud L de nuestro alambre, tendríamos entonces que la fuerza es igual a I2 por el campo magnético 1 por la longitud L. Y al sustituir lo que nosotros ya conocemos como el campo magnético V1, tenemos entonces que la fuerza es igual a mu0 I2 I1, la longitud, sobre 2πr. Por simetría, es claro que la fuerza sobre una longitud igual de hilo 1 debido al campo magnético del hilo 2 debe ser la misma fórmula. Así, de forma más general, nosotros podemos calcular la fuerza en un pequeño pedazo del alambre por el cual circula una corriente que está inmerso en un campo magnético. Sea entonces dl un pequeño pedazo del alambre. Lambda, la densidad lineal de carga de las cargas en movimiento. Y v, la velocidad de las cargas. De esta forma, un diferencial de carga de Q es igual a lambda por dl y la corriente es igual a lambda por la velocidad. Y así, sustituyendo nuestra relación de la fuerza, tenemos entonces que la fuerza para un pedacito de alambre, tenemos entonces que la diferencial de la fuerza en ese pedacito de alambre es igual a dq por la velocidad cruz el campo magnético. Al sustituir el valor de dq como lambda dl, tenemos entonces lambda dl por la velocidad en la dirección de la velocidad cruza el campo magnético. Y reordenando, tenemos entonces las magnitudes de un lado, lambda por la velocidad y dl por la dirección de la velocidad cruza el campo magnético, y vemos que podemos sustituir lambda por la velocidad como la corriente. De esta forma tenemos entonces una manera más general de calcular la fuerza en términos de la corriente, y sería la corriente por dl cruz el campo magnético. Aquí dl tiene tanto la magnitud como la dirección del pequeño pedacito de alambre que nosotros tomamos. Esta relación será la relación 6.17 y nos será de mucha utilidad cuando nosotros conozcamos los datos como la corriente en un determinado problema. Y con esto vamos a terminar el video.